Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del sistema internacional, actualmente las cuatro grandes potencias siguen siendo y se reafirman Rusia y China en una línea de alianza estratégica, y en Occidente la Unión Europea, que son 27 estados, y Estados Unidos, además Canadá, forman parte de la reunión de la NATO, sobre todo en materia militar, frente a lo que hubiera sido el Pacto de Varsovia en la época de la Unión Soviética, y que ahora Rusia representa con todo el arsenal nuclear una situación de confrontación permanente con Occidente, y donde afortunadamente China, ahora con el viaje de Xi Jinping, su presidente a Europa, está buscando mejorar las relaciones y servir de intermediario para terminar los conflictos, sobre todo el de Rusia y Ucrania y también el del Medio Oriente. Y en cuanto a Rusia, hemos visto algunos movimientos que podrían indicar tal vez la posibilidad de una negociación, porque el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, fue relevado de su cargo, designado ahora secretario de Estado para el Consejo de Seguridad, según un decreto publicado por el presidente Vladimir Putin, quien insistió en que seguirían permanentemente reconquistando territorios de Ucrania, y Ucrania, con la ayuda de Occidente, una guerra que pareciera no tener fin, pero que el propio Papa y el secretario general de Naciones Unidas ha insistido permanentemente que en las guerras nadie gana, todos pierden vidas, bienes materiales y sobre todo atraso económico y social. Veamos esta información desde Moscú, que es posible que cambie la estrategia de la guerra ahora con un nuevo ministro de la Defensa. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, fue relevado de su cargo este domingo y designado secretario de Consejo de Seguridad, según un decreto publicado por el presidente Vladimir Putin. Shoigu sustituye así a Nikolai Patrushev, aliado de larga data de Putin, como secretario del Consejo de Seguridad en el marco de esta importante remodelación de la cúpula militar rusa, tras más de 2 años de ofensiva en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Shoigu seguirá trabajando en ese sector, que conoce muy bien desde dentro, con sus compañeros y socios de su antiguo lugar de trabajo. La cartera de defensa pasó a ser ocupada por el economista Andrei Belousov, según una lista de nombramientos ministeriales publicada por el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso. Putin está obligado constitucionalmente a nombrar a un nuevo grupo de ministros o a volver a nombrar a los ya designados tras su victoria en las elecciones de marzo. Los legisladores del Parlamento ruso deben aprobar los nombramientos del presidente, lo que está previsto para el martes. Esta remodelación se produce en un momento que las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva terrestre en el noreste de Ucrania, con avances en el frente por primera vez en meses. Con más de 70 años, las Naciones Unidas todavía no han podido tener un sistema de frenar los conflictos o intervenir en las guerras, y el Consejo de Seguridad siguen confrontándose las 5 potencias que tienen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, y en estos momentos unidos, China, Rusia, fundamentalmente en los grandes problemas económicos y mundiales, y sobre todo en los militares, frente a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que tienen armas nucleares. Sin embargo, Naciones Unidas está buscando un mecanismo y tal vez la reformulación del sistema internacional para poder intervenir inclusive con fuerza de paz y frenar los conflictos, que es el origen y la filosofía de las Naciones Unidas. Por eso vimos cómo el secretario general insiste, Antonio Guterres, un alto de fuego inmediato en uno de los frentes más complicados, como es la Franja de Gaza, que el ejército israelí sigue en el ataque permanente, con meses de guerra que dejan ya, según Hamas, más de 35.000 muertos, y que se inició con el ataque de Hamas de manera de terrorismo, pero que no se justifica la no aplicación del derecho internacional humanitario, precisamente uno de los pilares fundamentales de la Cruz Roja Internacional, que siempre ha pedido evitar los conflictos y humanizar la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este domingo un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza. También pidió la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria durante una conferencia internacional en Kuwait, en la que donantes se comprometieron a destinar más de 2.000 millones de dólares para las operaciones humanitarias en Gaza. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza tras 7 meses de guerra que dejan ya, según el movimiento islamista Hamas, más de 35.000 muertos. El domingo se reportaron nuevos bombardeos israelíes en varios puntos de Gaza, incluyendo en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, donde hay 1,5 millones de desplazados por la guerra y donde las tropas israelíes preparan una gran ofensiva terrestre.
Más de 60 personas murieron en las últimas 24 horas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás desde 2007. El ejército israelí indicó que unos 300.000 palestinos ya salieron desde el lunes de los barrios del este de Rafah tras ordenar su evacuación. La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado por la hambruna. Por eso tan importante el derecho internacional humanitario que se está dando en todas las universidades, inclusive en Venezuela, ya es parte de los programas y las Fuerzas Armadas también lo estudian, porque la guerra, que es imposible terminarla, hay que humanizarla. Y eso es el derecho internacional humanitario, que tiene los 4 convenios de Ginebra de 1949 convocados por la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja. Y además, en el caso de los acuerdos internacionales, la Cruz Roja no solamente está frente a la guerra, sino cualquier catástrofe de carácter natural. Esta semana la Cruz Roja venezolana con las Cruces Rojas y las Medias Rojas del mundo celebraron muchas actividades, sobre todo en el llamado a los voluntarios, que son los que siempre le dan vida y existencia a esta organización, que tiene 3 factores fundamentales: el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, que está en Caracas también, la Cruz Roja venezolana y, en el contexto internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que funciona en Ginebra, pero en perfecta armonía y dentro de la independencia y los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Por eso el editorial de hoy, profundicemos sobre esta fecha tan importante, porque hay actos que se siguen celebrando en función de la Cruz Roja y el dilema permanente de la guerra y la paz, y posteriormente las invitaciones de siempre con las entrevistas vinculadas al derecho internacional. El pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que desde 1948 se llamó la Cruz Roja y desde 1984, usando el nombre actual, fue establecida por la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Henry Dunant fue el fundador del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El tema central de este año para el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y así fue en Venezuela también con la Cruz Roja venezolana, mantener viva la humanidad, es un llamado a celebrar a quienes dan su tiempo y a veces su vida para aliviar el sufrimiento de otras personas y proteger su dignidad humana en una época de crisis y pérdidas sin precedentes como son las guerras entre Rusia y Ucrania o en el Medio Oriente. Y es un recordatorio para los peligros cotidianos que afronta el personal humanitario y la obligación de la sociedad nacional e internacional civil de activar y velar porque se respete y proteja plenamente su labor de salvar vidas, y en el caso de gobiernos y pueblos, respetar el derecho internacional humanitario. Y el compromiso de la Cruz Roja es siempre ayudar al otro en tiempos difíciles, con el emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es respetado por gobiernos, por ejércitos y pueblos, y ese reconocimiento universal que es imprescindible para ayudar y proteger a los voluntarios y el personal de todo el mundo en su labor de salvar vidas. A pesar de las diferencias entre estados y sociedades, la Cruz Roja tiene la unidad del movimiento que radica en nuestro compromiso compartido con la acción humanitaria. Su trabajo se basa en los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, e incluso en los momentos más difíciles, los integrantes del movimiento sacrifican su propia vida para salvar los de sus semejantes. En Occidente es la Cruz Roja el símbolo respetado y sagrado, especialmente en situaciones difíciles contra los derechos humanos y el derecho humanitario, y naturalmente la Media Luna en el mundo oriental. Pero son mismos los principios para todos. Uno es el de humanidad, porque el movimiento se refuerza por presentar auxilio sin discriminación a todas las personas, bajo los principios que son universales en cualquier parte donde esté la Cruz Roja o la Media Luna Roja, como son el principio de la humanidad. El movimiento se esfuerza por prestar auxilio sin discriminación a todas las personas necesitadas, protegiendo la vida, la salud y la dignidad humana. En esto, la Cruz Roja busca la comprensión mutua y la paz entre los pueblos y durante situaciones difíciles para el ser humano. La imparcialidad no hace distinción la Cruz Roja o la Media Luna Roja basadas en la nacionalidad, la raza, la religión o condición social. Socorre a los individuos según sus necesidades más urgentes ante cualquier situación de conflicto o en una emergencia.
Esto conduce a la neutralidad que debe tener todas las cruces rojas y medialunas rojas, de abstenerse de tomar partido en hostilidades o controversias políticas nacionales o internacionales, religiosas o ideológicas. Además, la Medialuna Roja y la Cruz Roja son independencias, aunque colaboran con las autoridades públicas, mantienen su autonomía para actuar conforme a los principios y valores de la Cruz Roja Internacional. Servicio voluntario es un movimiento de ayuda voluntaria y desinteresada. Finalmente, el principio de la unidad, porque en cada país y en cada continente hay la Federación Internacional de la Cruz Roja que recubre a todas las cruces rojas nacionales, pero también existe la Comité Internacional de la Cruz Roja que tiene sede en Ginebra y además las cruces rojas nacionales. Y en cada país solo existe una sociedad de la Cruz Roja o de la Medialuna Roja y es la que representa el movimiento en cada región y en cada estado.